Comenzamos con la información, vámonos rápidamente al sector de Kharkov, concretamente en la zona de Vovchansk, donde se puede apreciar algunos avances. Aquí, como desde la zona del hospital, Rusia ha avanzado hacia esta zona más al interior de Vovchansk. Inicialmente fueron aquí y ahora vean que están ya yendo hacia este sector. Entonces vemos que la proyección es hacia esta parte y se verá, bueno, probablemente en los siguientes días Rusia pueda tomar todo esto. También vean acá hay algunos avances y el avance sobre la zona de Vovchansk pues continúa siendo sucediendo de manera sostenida. A pesar de los refuerzos que se han llevado al sector de Kharkov, pues esto no ha podido detener el avance de las fuerzas rusas en Vovchansk. Y es que simplemente, señores, la situación está en que no se trata ya de cuántas fuerzas puedan llevar los ucranianos. Se trata de que si todo el frente en su conjunto está siendo sostenible o no. Y repetidamente se va diciendo que, no solo en este canal, sino también en otros, que esto no es sostenible. Ucrania no puede sostener ya la guerra. Sin embargo, uno puede apreciar canales, digamos, otanistas o de muchísimas vistas que siguen sosteniendo que Rusia está perdiendo la guerra y que Ucrania va ganando. O sea, es increíble. Pero en fin, no es el problema pues del pensamiento otanista, ¿no? O sea, por más que puedan ya decir ellos mismos que existe una guerra de desgaste, no terminan de entender el concepto de guerra de desgaste. Y esto es por la profunda ideologización, la profunda, el profundo incluso fanatismo que hay por parte de sectores ideologizados que no quieren entender lo que es una guerra de desgaste, ¿no? Una guerra de desgaste significa que la intención es desgastar al enemigo primero. No es ganar territorio primero, sino desgastar al enemigo primero. Y de ahí, una vez que colapse el enemigo por el desgaste, recién puedes realizar el avance. Pero siguen insistiendo y poniendo el foco en la toma de territorio. Por ejemplo, acá en el Limán, en Lipsi todavía Rusia ha ralentizado bastante el avance, todavía no lo toman. Pero a ver, si tomamos en consideración otros sectores del frente, pues lo más probable es que terminen tomando Lipsi. Sin embargo, vamos, que el hecho que Rusia no haya tomado Lipsi en el primer día, ya lo dan como que Rusia está perdiendo. O sea, nuevamente, ¿no? Incluso pueden repetir la palabra guerra de desgaste, pero siguen bajo el concepto de guerra de movimientos, donde todo se basa en cantidades de terreno tomado y el tiempo empleado. Cuando la guerra de desgaste es lo opuesto, ¿no? No importa el tiempo y no importa el terreno tomado, importa cuánto desgaste se haya conseguido sobre el enemigo, porque lo principal en la guerra de desgaste es precisamente eso, lograr el desgaste. Pero bueno, así están las opiniones en algunos sectores que, como digo, no entienden todavía lo que es la guerra de desgaste. Y en lo que se refiere a Vovchansk, que es la principal localidad, pues vean, ¿no? O sea, hay imágenes también de la destrucción de algunos edificios, pero a ver, todo eso es coyuntural. Otra vez, como les dice el canal, las tendencias que hemos observado en anteriores sectores, que simplemente cuando Rusia continúa presionando un sector, lo termina tomando. Y esto no es porque, a ver, los rusos sean más inteligentes, más valientes, ni nada de eso. Es simplemente administración de recursos, es decir, estamos en una guerra de desgaste. ¿Quién gana la guerra de desgaste? Quien tiene más logística, más recursos, por lo tanto, y más tropa, por lo tanto se desgasta menos. El enemigo es el que se desgasta primero, y el que se desgasta primero pierde. Bueno, en esta lógica en la que estamos, de la guerra de desgaste, y además tomando en cuenta las experiencias de otros sectores del frente, cada vez que Rusia ha iniciado una fase de presión sobre algún poblado para tomarlo, pues acaba tomándolo. Y el tema de Vovchansk, pues no tendría por qué ser la excepción hasta el momento, si tomamos en cuenta que han tomado ya la mitad de la localidad y día a día siguen haciendo avances, cuando, por ejemplo, ¿no? En otros sectores los avances eran, de semana en semana, ahora los avances son de día en día, precisamente en este sector de Vovchansk.
Ya están muy cerca del centro, ya están en la parte norte del río. Vamos, ya están en esta parte, ven, están por tomar estos edificios, esta zona. Y ya prácticamente la mitad de Beauchamp ya está tomada, ¿no? Faltaría obviamente que tomen la otra mitad. Y de ahí se abrirían paso pues por esta carretera, como les digo, por esta serie de carreteras hacia ya Kharkov. Aquí se supone que ya no hay muchas defensas en este sector, las defensas están concentradas acá. Vamos a marcar. Como se puede suponer, las defensas están concentradas aquí en la zona de Beauchamp, y una vez Rusia rompa todo esto, pues va a poder avanzar hacia Kharkov. También obviamente las defensas están aquí en la zona de Lipsy, y bueno, se verá o se espera que Rusia finalmente logre romper eso y logre avanzar hacia Kharkov. Vamos, nuevamente, no se trata de ser pro-ucraniano o pro-ruso, se trata de ver cómo ha ido avanzando el desarrollo de las operaciones tácticas en el frente. Rusia suele presionar y tomar cierta cantidad de un poblado. Ucrania suele pasar a la contraofensiva y a expulsar a los rusos de esas posiciones. Sin embargo, esa contraofensiva ucraniana no logra sostenerse en el tiempo, producto del desgaste, y tiene que retroceder frente a la presión de Rusia. A continuación, las tropas rusas retoman el territorio anteriormente perdido y días después terminan tomando toda la localidad. Y esto es algo que ha pasado, por ejemplo, en Berdych, si ustedes recuerdan, donde se perdieron tanques Abrams. Entonces, nuevamente, ese escenario ha pasado una y otra vez en diversos puntos. Por eso les digo, hay que ver, incluso en el plano táctico, las tendencias. No hay que guiarse tanto a veces por la simpatía o antipatía, ¿no? O sea, la simpatía, algunos son prorrusos, otros son pro-ucranianos, otros son antirrusos o antiucranianos. O sea, no hay que guiarse tanto por eso, sino, si queremos ser algo más objetivos, por cómo se va desarrollando el escenario táctico en el frente. Por eso, por ejemplo, les dije, este segundo frente que se abre en Kharkov por parte de los rusos, trae por tierra, pues, digamos, los dichos que predecían el colapso de Rusia. Es decir, algunos canales, algunos expertos opinaban, pues, de que Rusia ya estaba al borde de sus fuerzas, iba a llegar al límite, se estaba desfondando prácticamente en la zona de Chasiv-Yar, de Bakhmut, no del Donbass, en la zona, por ejemplo, de Robotinia y en la zona de Avdiivka, que se estaba desfondando Rusia, ya estaba fundiendo todo lo que le quedaba, y que ya estaban quedándose sin blindados, o sea, estaban a punto de la parálisis, ¿no? Por el intenso desgaste. Bueno, ¿qué hace Rusia abriendo este segundo frente? Pues desmiente todo eso con los hechos. Simplemente Rusia tiene suficientes fuerzas al punto de abrir un segundo frente, o sea, imagínense. O sea, no es que les falte fuerza, les sobra, porque les sobra fuerzas, tiene fuerzas de más, por eso puede abrir este segundo frente. Y avanzar, vamos, ¿cuánto? Casi 300 kilómetros cuadrados en cuánto, 5 días. Algo que no había pasado pues desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí no se trata de ser pro-ruso o pro-ucraniano. La verdad, el hecho es que Rusia tiene suficientes fuerzas para abrir ese segundo frente y Ucrania no tiene suficientes fuerzas para impedir que Rusia abra un segundo frente y obtenga al menos 300 kilómetros cuadrados en ¿cuántos? 5 días. O sea, vean eso, o sea, es el hecho, no se trata de ser pro-ruso o pro-ucraniano, sino ver el hecho, qué está pasando. Kharkov está amenazada, probablemente las defensas estén en Lipsy y en Beauchamp. Si alguno de estos puntos cae, pues los rusos van a avanzar. Eso es un hecho. Ahora, por otro lado, vámonos un poco más al sector ya de Robotine, más al sur, vamos a ir avanzando. En Robotine se siguen sabiendo de intensos combates por todos los sectores, sigue la presión por todos lados. Vemos ya claramente que lo que en algún momento se llamó la cuña de Robotine, pues se está cerrando. Y como les había dicho ya en varias ocasiones, la importancia de todo esto, pues es el carácter simbólico. El carácter simbólico más que el carácter pues estratégico e incluso táctico. Ahora Rusia va a tener que combatir más o menos en estos sectores. Y vamos, es obvio que van a terminar llegando a este lugar. Todo esto va a ser tomado. Ya porque, a ver, ¿por qué se puede decir eso? No por ser pro,
sino que simplemente otra vez veamos las tendencias. Esta guerra se está ganando quien pone más material en el frente. A pesar de todas las ayudas de Estados Unidos, pues no les alcanza. Rusia pone más material, o sea, otra vez no se trata de ser prorruso o pro-ucraniano, es simplemente ver la triste realidad para Ucrania. Occidente en su conjunto no es capaz de proveerle material en cantidades similares a las que Rusia puede producir y poner en el campo de batalla. Por lo tanto, en una dinámica de guerra de desgaste, Rusia va a ganar. Nuevamente, no es porque pongan en el campo un supertanque, un superavión, un superhelicóptero o los soldados sean más valientes. Es una cuestión de logística, es una cuestión aritmética de 1 más 1, 2. Una cosa así de simple. Pero nuevamente, ¿no? En Occidente hay bastante ideología con respecto a estas cosas y se sigue viendo las cosas en términos de buenos o malos, ¿no? Obviamente, el bando de la OTAN son los buenos, autodenominados los buenos, cuando en geopolítica no hay buenos ni malos, hay intereses. En realidad, la geopolítica se suele manejar así. Pero bueno, aquí en la zona de Robotine tomó cuanto a ver algunos meses para que esto se produzca, pero era algo que ya se sabía que se iba a producir. Nuevamente, no porque alguien sea prorruso o pro-ucraniano, es que simplemente viendo la tendencia, cómo van las cosas, en qué dinámica estamos, guerra de movimientos o guerra de desgaste, cómo va el nivel de generación de fuerzas de cada bando, cómo va el nivel de desgaste también de cada bando en el campo de batalla. Y eso se refleja en los hechos. Así que señores, lo de Robotine simplemente algo ya interesante realmente va a ser cuando Rusia llegue acá a Novodanilivka y Malatovmacha. Porque lo demás, esto de que tomen estos campos abiertos, vamos, se va a producir y va a ser mero trámite también. Vamos a otro sector, aquí el sector de Uroshaine, el sector de Staromayorsk, lentamente siguen los avances, no hay mayores novedades, simplemente sigue la guerra de desgaste, ya saben, la intención no es tomar de una vez esto, sino que los defensores de aquí que estén tan colapsados, tan desgastados, que tengan que retirarse. Esa es la idea principal de la guerra de desgaste, desgastar al enemigo hasta su colapso. Vamos a otro sector también, donde había operaciones, el sector de Novomikhailivka, que ya ha sido completamente tomado, como ya saben. Para Snukivka no hay mayores avances territoriales, aunque siguen los combates. Otra vez, el hecho de que no haya avances no significa que Rusia esté perdiendo. Significa que se está en un proceso de desgaste. Digamos, si Ucrania logra retroceder a los rusos aquí, está en modo defensivo, así que su ejército se mediría en cuánto tiempo puede mantener esa defensa. Cuando esas cosas han pasado, pues Ucrania no ha podido mantener la defensa más de 5 días. Ahora, tampoco el éxito se mide en que Rusia, digamos, avance y tome Kostiantynivka, sino que simplemente es que se mide en que las fuerzas defensoras aquí ya no han podido mantener la posición por más que quieran. Si las fuerzas ucranianas, por ejemplo, se replegaran sin presentar combate, eso sería un repliegue estratégico o un repliegue táctico, dependiendo de cómo se quiera ver. Y Rusia no había conseguido el objetivo de desgastarlo, simplemente se habrían replegado. Pero ¿qué suele hacer Ucrania? Suele mantener la posición hasta el último y así quemar sus fuerzas defensivas hasta que ya no pueden más y tienen que emprender la retirada. Bueno, aquí en Povieda tampoco hay mayores avances, todo sigue estancado. El sector donde, vamos, ha habido mayores avances últimamente es Georgivka. El tema con Georgivka, señores, es que abre la posibilidad a Kurajovo. Realmente tenemos acá Georgivka, como les dije en algún video anteriormente, Georgivka, Kurajovo, ¿no? Kurajovo, como ya saben, por acá hay una línea férrea, todo es una línea logística, vean. Y ahora que Rusia pueda, pues, Georgivka ya tomada, avanzar a Kurajovo, pues diríamos, sería en este sector un golpe logístico para Ucrania. Pero veremos cómo avanza Rusia. Tiene que avanzar por estos campos abiertos. Acá también hay algunas localidades. No va a ser obviamente sencillo el avance, pero también todo depende del nivel de desgaste que estén sufriendo los defensores ucranianos. Vamos a
Krasnogorivka, donde siguen los combates, siguen los bombardeos, o sea, todos los días hay bombardeos acá en Krasnogorivka. Y obviamente la zona de los edificios ya está tomada, ya no hay mayores posiciones defensivas buenas para los, los ucranianos. Rusia sigue intentando pues hacer esto, intentando cercar a tropas ucranianas, y veremos cuánto cae. Pero a ver, nuevamente viendo esta imagen de Krasnogorivka ya prácticamente tomada por el sur, el centro y la parte este. Se da por perdida Krasnogorivka. Simplemente lo que está haciendo Ucrania es ganar algo de tiempo aquí. Nuevamente, no porque, a ver, eres prorruso y por eso dices que Krasnogorivka ha caído. O por el contrario, uno se puede decir, no, eres pro-ucraniano y por eso Krasnogorivka todavía no cae. No, simplemente hay que ver las tendencias. Cada vez que ha pasado una situación similar a esta, semanas más, semanas menos, la localidad termina cayendo. Y cada vez que Ucrania pues se empeña en mantener la posición, pues semanas más, semanas menos, no pueden mantener la posición y tienen que retirarse por el enorme grado de desgaste que han sufrido. Esta es la realidad que se venía repitiendo una y otra vez, la realidad táctica que se venía repitiendo una y otra vez en el frente. Ese es el tema. Ahora vamos acá a Nevelsk, que también vean que poco a poco las fuerzas rusas van rodeando esta posición que Ucrania hizo los esfuerzos para recuperar Nevelsk, que antes estaba en manos rusas, pero sin embargo vean toda esta parte pues ha caído en manos rusas, así que está casi como una isla Nevelsk, porque ya no reviste mayor importancia, porque la importancia en toda esta zona era el flanco sur de la carretera de 50, y vean que Rusia lo tiene ya tomado, asegurado. Netailove, que está en ese curso, sigue tomado, se sigue haciendo algunos avances, vean acá al sur, para tomar este sector. Estamos ya en la situación de Netailove hace rato que está perdida para Ucrania. Les quedaría nada más replegarse hacia estos poblados, no hay realmente mucho más atrás, y el camino pues hacia Pokrovsk está abierto, ¿no? Prácticamente. Aparte de lo que está pasando más acá. Pero a ver, vamos a ir un poco más al norte, vamos a Tenetailove, pasemos a lo que es Umansk. Vean acá hay algunos avances por ya al oeste de Umansk. Vean, aquí hay algunos avances. Si bien es cierto, por acá todavía no se avanza mucho, pero vamos, todos estos campos abiertos, como ya pueden ver, está tomado. A ver, al comienzo se decía que no, que Rusia está desgastada, que no va a poder. Claro, es que como no ven que ocurre en 2-3 días, ya piensan que Rusia pues no lo va a hacer. Y otra vez es porque no entienden el concepto de guerra de desgaste. Este avance se produce cuando el defensor está completamente desgastado, al punto que ya no puede seguir peleando y en contra de su voluntad tiene que retirarse para no ser completamente neutralizado. Es recién cuando se produce el avance ruso. Ahora, Rusia intentó presionar acá y perdieron muchos blindados en estos campos abiertos. Pero nuevamente es parte del desgaste, porque al perder muchos blindados también causaron desgaste en los defensores en estas líneas defensivas. Recordemos que aquí hay una primera línea defensiva y más atrás una segunda. Entonces, es parte del desgaste. Y esto se produce, este avance se ha producido porque Ucrania se ha desgastado en su intento de defender este sector. Semenivka también cayó, alguna vez ya hace tiempo que cayó, tenemos Verdichi, acá Novopokrovsk, también hay no hay muchos avances, están a las afueras de la ciudad hace bastante tiempo, pero nuevamente eso no significa que no haya combates, siguen los combates todos los días. En Sokil también, en los campos abiertos frente a Sokil hay combates, pero todavía no se ha tomado. Esta parte de la curva de la línea férrea se ha estancado el frente. Novoalexandrivka todavía no ha sido saltada. Hay algunos avances, vean acá en la parte norte, en los campos abiertos. Probablemente, si tratamos de recordar qué solía hacer Rusia cuando empujaba de manera frontal, siempre la tendencia a intentar rodear, ¿no? Podría ser ese el caso, podría ser. Nuevamente, ¿por qué uno dice que podría ser ese el caso? Porque ya ha pasado en anteriores ocasiones. Aquí tenemos todavía no hay muchos avances sobre esta doble vía asfaltada que nos lleva directamente hacia Kostiantynivka
Ya saben, ¿no? La importancia de esto. Vamos a marcar así Kostiantynivka, que se uniría con Ivaniske, y todo esto quedaría, digamos, tomado por Rusia, incluyendo la localidad curiosa de New York en este sector. Entonces vamos, hay muchos que apuestan por esto, que Rusia va a hacer esto, otros que dicen que no, Rusia se va a ir ya de frente por Pokrovsk, una localidad bastante ya considerable. A ver, vamos a mejor marcar de esta manera. Sino que avanzarían de Netailove pues a Pokrovsk, o también avanzarían por la línea férrea a Pokrovsk, porque ya saben lo importante que es Pokrovsk, este nudo logístico, que es un nudo logístico realmente Pokrovsk. Entonces cae Pokrovsk, que está, como les digo, a unos 30 kilómetros al frente, y todo esto se desbarata. Entonces la importancia de Pokrovsk. Hay quienes, nuevamente digo, algunos apuestan por esto, que Rusia va a hacer esto a Kostiantynivka y todo esto caería. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Va a ir por esto que parece más viable o va a intentar tomar Pokrovsk y desbaratar todo esto? Habrá que ver. Realmente, a ver, antes de que ocurriera lo de Kharkov, uno podría apostar que va a ser esto que es más viable, ¿no? Tomar algo más de terreno, alisar más del frente. Total, tienes una doble vía asfaltada, te puedes apoyar en el avance por la carretera T-0504 que viene desde Ivaniske y tomar Kostiantynivka, y además, y si haces eso, pues cercas todo esto, ¿no? New York y las demás localidades pues caen porque van a estar rodeadas y sin suministro. Ya es game over para los defensores ucranianos ahí. Pero eso, digamos, antes de que ocurriera lo de Kharkov, digamos, como modo de ver o prever cuántas fuerzas a Rusia le restaban para poder hacer, digamos, un siguiente avance. Pero con lo que ha ocurrido en Kharkov, vemos que Rusia, pues, tiene suficientes fuerzas como para abrir un segundo frente, así que se puede suponer que podría intentar ir hacia Pokrovsk nuevamente, no porque sea bueno o malo, porque es lo mejor. A ver, uno en la guerra puede tener intención de A, B, C o D. Lo importante es si tienes los recursos para ir por A, por B o por C. Nuevamente se decía que Rusia estaba concentrado en esta etapa de presión en todo el frente y que podía tener fuerzas todavía para tomar esto. Pero nuevamente, ahora que hemos visto lo que ha pasado en Kharkov, eso muestra que Rusia tiene fuerzas de sobra para intentar pues algo más arriesgado, ¿no? Penetrar más o menos 30 kilómetros en profundidad y tomar Pokrovsk y así desbaratar todo esto. Pero habrá que ver qué decide finalmente el bando ruso y cómo planea reaccionar a todo esto el bando ucraniano. Si va a defender Pokrovsk, si los rusos intentan ir por esto o no, cómo va a ser, porque entre defender Kharkov y Pokrovsk habría que ver, por ejemplo, el general Sirsky, ucraniano, que decide, ¿no? Si los rusos deciden amenazar Pokrovsk. Pero ahora vamos a un sector donde se sabe que las fuerzas rusas han retomado el impulso, el sector de Chasiv Yar. Hay algunos avances en Chasiv Yar, concretamente en el sector de Kalinina. Vean cómo las fuerzas rusas comienzan a proyectarse un poco hacia Kalinina. Pero nuevamente, el tema con Kalinina es que, vean acá, desde esas montañas, desde esas colinas, Ucrania puede apuntar su artillería sobre estos campos, estos bosques, para así tratar de impedir que Rusia pues pueda entrar por ahí. Pero vamos, o sea, también está la aviación, la contrabatería que pueden apuntar hacia esta colina, ¿no? Pero habría que ver, vamos, cómo lo resuelven eso. Pero si bien es cierto, sí, esta zona de las colinas es una muy buena posición para los defensores ucranianos para hacer uso de su artillería. Y apuntar precisamente hacia estos bosques, que es por donde Rusia, si toma Kalinina, pues va a intentar ir de norte a sur para caer sobre Chasiv Yar. Sin embargo, vemos acá el avance, están ya cerca del centro de Kalinina, ya han penetrado a la zona urbana. Se verá qué se hace. Vamos un poco más abajo a la zona de la carretera T-0506, donde vamos que las fuerzas rusas han penetrado un poco más acá en estos edificios. Vean,
Entonces, ¿qué vemos? Que les dije otra vez, ¿no? Lo de las, lo de las contraofensivas ucranianas, ¿no? Cuando ven amenazado una oposición, pues acumulan fuerzas, hacen un contraataque, hacen retroceder a los rusos, pero ese contraataque no se puede sostener en el tiempo y al cabo de unos días pues tienen que cesar la presión. Rusia sigue presionando y los hace retroceder, retomando Rusia la posición de la cual había salido y finalmente semanas después, Rusia termina tomando toda la localidad. Y ese esquema táctico se repite una y otra vez a lo largo de todo el frente. Es una constante, es una tendencia, que Ucrania, por más voluntad que tiene, no tiene los recursos para ejercer una defensa eficaz frente a la presión constante del ejército ruso. Eso no es ser prorruso ni antiucraniano, eso es ver la realidad sobre el mismo campo, sobre el mapa, o sea, argumentar sobre eso y sobre lo que está pasando en el mapa. O sea, si el mapa te dice que los rusos están acá, están penetrando acá, no puedes decir pues que no está ocurriendo. Pero en fin, como digo muchas veces, hay mucho de, hay mucho de ideología en Internet, lo cual hace perder la perspectiva de lo que pasa en el mismísimo campo. Y es a partir de ahí, de lo que pasa en el campo, en la realidad, que se puede tener una opinión. Pero no negar los hechos. Y ese es el asunto que uno puede ver a veces en canales otanistas. Se llega a negar los hechos. Hechos que medios como Deutsche Welle, CNN, New York Times también lo dicen porque, vamos, ya es imposible negarlo. Entonces vemos cómo Rusia, nuevamente, una vez más presiona acá, una vez más penetra en la zona del distrito de los edificios. Continúa la presión desde el norte, en la zona de Kaliningrad. Continúa la presión aquí en la línea férrea, intentando caerle por el flanco a la zona del canal, del puente y la zona de los edificios. Vean, por esta línea férrea se intenta hacer esto. Vamos a marcar, se intenta hacer esto. Entonces veremos cómo se desarrolla. Pero nuevamente, ¿no? El tema es que la presión no se detiene. La presión sigue y sigue y sigue. Y como en muchos otros frentes, ¿qué pasa cuando la presión sigue de manera pues, durante semanas? Los defensores ucranianos se agotan, sufren el desgaste y tienen que replegarse. No les queda más remedio. O sea, colapsa la línea defensiva por la presión. Nuevamente, distinto a una guerra de movimientos. La guerra de movimientos OTAN buscaría, vamos, en 24 horas romper el frente y avanzar 30 kilómetros en profundidad. La guerra de desgaste no, se mantiene una línea de frente con infantería y artillería y se golpea sucesivamente 24/7 hasta que los defensores colapsen. Simplemente se busca que el defensor ucraniano colapse en este sector. Lo mismo está produciéndose aquí. Se busca que el defensor ucraniano colapse por desgaste. Y por desgaste llegar a tomar Chasiv-Yar, que ya saben, si Chasiv-Yar cae, pues se abre la puerta a Kramatorsk y Sloviansk, ¿no? Porque hay una serie de carreteras pues por aquí, más o menos por acá. Entonces, bien señores, vámonos a otro sector del frente. Aquí tenemos Bilohorivka, donde continúan los combates. Vamos, la situación está algo estancada aquí en Bilohorivka, pero se está sabiendo de fuertes combates en este sector. Los ucranianos todavía mantienen una resistencia bastante consistente acá. Sin embargo, como ya estamos acostumbrados en esta guerra, pues Rusia mantiene el ritmo de la presión 24/7, esperando que en algún momento los defensores ucranianos, por puro desgaste, no puedan más y termine colapsando la defensa en ese sector. Vamos al sector de Terni, donde, vamos, tampoco hay mucho. No hay mayores informes de avance, la situación está congelada ahí. Vamos al sector de Kislivka, donde se intentó tomar esta carretera. Siguen los combates por asaltar esta carretera. Vean acá esta línea defensiva. Probablemente las fuerzas rusas pretendan caerles por la retaguardia porque vean aquí está la línea defensiva y acá está el avance ruso. Vamos a marcarlo. Rusia avanza de esta forma y precisamente es acá donde hay una línea defensiva ucraniana.
Pues que podríamos pensar que tarde o temprano Rusia, si llega a penetrar acá, pues va a hacer esto. Va a girar y va a rodear esta línea defensiva. Nuevamente, ¿no? Maniobrar, rodear y destruir. La ya clásica maniobra táctica. Vámonos más al norte, la zona de Kupiansk, la zona de Sinkivka. Como les dije, en anteriores días ha habido algunos avances, pero acá también la situación es difícil para Rusia. Por más que presiona, no logra avanzar. La situación estancada aquí durante meses, pero en los últimos días ha habido un pequeño avance. Obviamente Kupiansk es una suerte de centro logístico, una suerte de hub logístico acá, en este sector norte del frente, y por eso pues, puede llevar suficientes fuerzas para hacer una defensa eficaz en este sector de Sinkivka. Aunque como digo, los rusos no cesan de presionar, como ya es parte de la iniciativa que tienen, y ha habido hace unos días algunos avances. Nuevamente ahora vamos de vuelta al sector que vamos a sorprendido a todos, el sector de Kharkov. Con este sector, señores, hay que ver ya algunos que dicen que esta es una zona, es una operación de distracción, otros dicen que la intención realmente es tomar Kharkov. Ahora, se habría movilizado al menos hasta 50.000 soldados rusos para esto. Vamos, ¿no? Lo que queda claro es que Rusia dispone de fuerzas suficientes para abrir un segundo sector y todo depende de cuán rápido va a caer Vovchansk y Lutsi para que las fuerzas rusas puedan dirigirse hacia Kharkov y amenazar ya a la misma Kharkov a las afueras, ¿no? Habría que esperar eso, cómo va a ser el avance. Sin embargo, si bien es cierto, como les dije al comienzo del video, no ha habido avances con dirección hacia Lipsi, eso hay que reconocer. Sí ha habido avances en el sector de Vovchansk, que es el principal sector hacia el este. Avances claramente. Hace días, el día de ayer tomaron la zona del hospital y ahora están avanzando más hacia el sur. Siguen avanzando por las zonas urbanas y por más esfuerzos que haya por parte de Ucrania no se tiene el avance. Entonces vamos, todo depende de lo que termine pasando en Vovchansk, cuántas fuerzas Ucrania va a apostar para la defensa en estos dos sectores, Lipsi y Vovchansk, y cuánta presión está dispuesto Rusia a ejercer ahí. Si las cosas se quedan en solo esto, no hay mayores avances aquí, pues se podría decir que efectivamente fue una operación de distracción, pero si Rusia decide incrementar la presión, toma Lipsi, toma Vovchansk y comienza a avanzar, pues efectivamente se estará buscando la toma de Kharkov. Y bueno, eso lo veremos en los siguientes días. Señores, dejen su like, suscríbanse al canal y nos encontramos dentro de unas horas con una nueva transmisión.